Somos privilegiados porque el Señor nos dio salvación y vida eterna. ¿Usted lo sabe? Él nos dio salvación y vida eterna. Yo creo que cuando nos juntamos a adorar al Señor y recordar lo que Él hizo por cada uno de nosotros, no alcanza el tiempo para adorarle. Y podemos adorar y cantarle, puedo asegurar, horas, dándole la gloria al Señor. Y cuando baja esa atmósfera espiritual que es como una nube que va descendiendo, que nos va cubriendo, es la misma presencia de Dios en donde nosotros nos deleitamos y estamos bajo la nube. Como aquellos que han estado bajo la nube y han experimentado grandes cosas en el camino del Señor. Los profetas, cuando descendía la nube allí donde estaba Moisés para hablar con él y con el pueblo. Jesús en la transfiguración, cuando desciende la nube y Él está con sus discípulos fieles que lo seguían a Él y donde Él iba los llevaba. Y en el monte de la transfiguración, allí bajó y descendió la nube. ¿Sabe que donde hay alabanza a Dios, donde el pueblo adora con libertad a Dios, no atados, sino con libertad, que usted expresa libremente lo que el Señor le ha dado y lo que usted siente en el interior de su corazón como creyente, siente el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación nos habla la Biblia, que debemos cuidarlo y tenerlo con nosotros. Si nosotros mantenemos viva esa llama que es del poder del Espíritu Santo, andaremos gozosos, cantaremos al Señor en medio de las pruebas, las tribulaciones, del dolor. Y uno puede decir, pero ¿cómo voy a estar cantando a Dios en medio del dolor y la desesperación? Sí, porque el alma no está herida. El espíritu no está herido. La carne puede estar herida, lastimada o con enfermedades, pero hay alguien más poderoso que nos sostiene y es el poder de Dios. Cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, que lo habían azotado tanto, lo habían lacerado su cuerpo, lo habían puesto allí en el cepo, ¿qué hacían ellos? Todos sangrantes. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de visitar esos lugares tan escabroso, tenebroso, terrible, ¿no? Donde ellos estaban presos allí. Y ellos cantaban al Señor. Fíjese qué fortaleza. Fíjese, ¿quién le daba esa fortaleza? ¿Quién le daba esa fuerza interior para estar chorreando sangre por todas partes, atados con cadena, apresados sus pies en el cepo? Cantaban y adoraban al Señor. Y los otros presos escuchaban. ¿Qué cosa? Y ahí sucede un milagro. Se produce un terremoto y ¡oh! ¡Qué casualidad! Justo en ese momento. Las cadenas se soltaron de sus manos. El cepo se abrió. Y el guardiacárcel allí estaba desesperado y se quería matar porque sabía lo que le iba a esperar si se escapaba alguno. Y entonces Pablo allí le dice, no te hagas ningún mal. Herido, malherido, golpeado, lacerado. Nosotros estamos aquí, todos estamos aquí, ninguno se escapó. Y él, ¿qué hace este carcelero? Se arrodilla ante Pablo y le dice que lo invitaba a su casa y le lavó las heridas, lo curó, recibió a Cristo, se entregó al Señor, él y toda la familia, y ahí mismo, ¿qué hizo Pablo? Lo bautizó. Ahí nomás. Palo y a la bolsa. Creyó, recibió al Señor, se bautizó, ya cambió. ¿Se da cuenta lo que hace el Señor? Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso. ¿Cómo es su Dios? ¿Es poderoso o no tiene poder?
¿Usted vio alguna vez, sintió alguna vez el gozo del Señor? ¿Se manifestó en su vida algún cambio que lo ha hecho meditar que hay un ser superior, que hay algo que estamos viendo las cosas para que yo pueda andar bien y para que yo pueda sanarme incluso, para que yo pueda conseguir lo que estoy buscando? Hay alguien que me ama, sí. Sepa que hay alguien que nos ama. Y ese es el gran amor de Dios. Dios ama su creación. Mientras estaba escuchando la canción de que quiero permanecer a tus pies, Señor, qué hermoso es estar a los pies de Cristo. Lo cantamos, pero lo entendemos, interpretamos lo que estamos cantando, que está diciendo, yo quiero permanecer a ti, permaneceré, Señor, a tus pies. Sobre eso quería hablar un poquito hoy. El amor de Dios es inmenso. Mire, cuando cae Adán y Eva, pecan, el Señor Dios lo saca del paraíso, del Edén, lo saca, lo retira. Entonces Él le da poder, Adán le da la autoridad a Satanás, que Satanás toma el lugar de gobernar al mundo y al ser humano. ¿Qué ocurre allí? Dios no es que lo agarró de sorpresa, ya tenía todo preparado lo que iba a hacer. Pasaron muchos años, pero Él no se olvidó de la generación de los seres humanos. No lo dejó librado al azar, a lo que pueda ocurrir, sino que se siguió ocupando y preparó un Salvador. En Génesis 3:15, allí comienza a hablar la promesa de la redención, que el hombre iba a ser redimido, iba a haber un Salvador, y ese Salvador fue Cristo el Señor, que a su tiempo vino a la tierra, y Él nos reconcilió nuevamente con Dios, que estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, el ser humano. Pero Jesucristo nos rescató y nos salvó. Y Él tomó el lugar de Adán, el segundo Adán, Jesucristo, y continuó la obra que tendría que haberla hecho Adán siempre, pero no, la hizo Jesús y completó la obra. Y por Jesucristo somos salvos, y por Él tenemos salvación y vida eterna, y por Él un día vamos a resucitar. Por eso, cántele al Señor todo el día, cántele. Cántele, adórele a Dios en su hogar, en su trabajo, donde esté. Cante y adore al Señor, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Amén. ¿Cuántos de ustedes han recibido el mensaje del Evangelio y porque alguien le habló del Señor vinieron al camino de Jesucristo y se convirtieron, llegaron a los pies de Cristo? ¿Cuántos? ¿Hay alguien que diga, sí, a mí me hablaron de Cristo, por eso estoy acá? O alguien vino, a lo mejor vino directamente porque, no sé, Dios lo llamó. Pero yo creo que la gran mayoría de todos nosotros, alguien nos habló de Cristo. Y por eso estamos hoy en la casa del Señor. Y agradecemos a aquellos que nos han hablado de Jesucristo. Todos tenemos, además, testimonios de que algo pasó en nuestras vidas. No que estamos aquí porque no tenemos nada que hacer. No, estamos aquí porque reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y venimos a adorarle. Al culto no se viene a recargar las pilas. Al culto rendido a Dios no se viene a pasar un tiempo lindo, no se viene a pasar un tiempo social. Cuando venimos a la iglesia venimos a doblar nuestras rodillas a Dios. Venimos a expresar nuestra gratitud al Señor que nos amó, que nos salvó, que nos dio vida y vida en abundancia. Y que no podemos agradecerle de otra manera que esta, de adorarle y glorificar su nombre. Por eso somos agradecidos al Señor. Y el día domingo es un día especial, el día que Cristo resucitó. El primer día de la semana, el día domingo. Él resucitó el día domingo. Y nosotros venimos y nos reunimos el día domingo para darle la gloria, la honra a nuestro Señor y Salvador. Volviendo nuevamente a que alguien nos llamó al Evangelio.
Jesús nos busca. El hombre no acude solo a Dios, muy difícil. Siempre Dios busca al hombre, siempre Él busca al descarriado, siempre Él está atento al ser humano que quiere entregar su corazón al Señor y prepara a sus agentes, a las herramientas que Él preparó. Y nosotros estamos para hacer ese trabajo, porque Él así lo mandó. Entonces yo le animo a cada uno de ustedes a que hablen a otro de Cristo. Hay miles y miles de personas a nuestro alrededor que están sin Dios, sin esperanza, y tienen cualquier idea en su cabeza con respecto a la vida. Cualquier tipo de pensamiento que no tiene nada que ver con lo que Dios ha establecido y lo que Dios dice en su palabra. Y creen a su manera, y viven a su manera. Y sabe una cosa, que ellos un día, cuando tengan que partir de este mundo, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a la presencia del Señor? Y todavía muchos de ellos que no vienen al Evangelio, desprecian el Evangelio, despotrican contra el Evangelio, contra Dios y todo, porque no conocen, no saben quién es Dios y qué hizo Dios y qué hace Dios todavía por cada uno de nosotros. Yo le animo a que usted cuente su testimonio, que nadie se lo va a poder retrucar. Cuente su testimonio a otro y dígale, yo era así, así, y Cristo me salvó. Cristo me cambió la vida, me transformó. Yo era un perdido, andaba así, 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 pero un día llegó Cristo en la vida mía, por medio de alguien que me trajo el mensaje de salvación, y puedo estar hoy en la casa de Dios, adorando y glorificando a Dios porque alguien me habló de Cristo. Hágalo usted también. Eso es lo que nos mandó el Señor a hacer. Hable a alguien de Cristo, háblele a alguien de Cristo. Yo recuerdo el testimonio de mi madre cuando conocí al Señor y me lleno de alegría porque ella lo transmitió a su familia. Y aquí está un grupo de su familia, de aquellos que conocieron a Cristo por ella. También el testimonio de mi esposa cuando su papá, Tito, conoció al Señor, lo anunció a su familia. Ahí está una hermosa familia llena del conocimiento de Dios y firme y numerosas como son las familias nuestras. Es una bendición de Dios que estamos en el camino del Señor. ¿Se da cuenta lo que puede hacer usted hablando a una persona? Puede transformar una familia entera. Puede llegar a transformar su vecindad. Puede llegar a transformar una nación incluso. ¿Cuántos evangelistas están por el mundo hablando y predicando la palabra del Señor? Y uno solo puede hacer un avivamiento tremendo. ¿Y usted qué hace? Yo le animo. No le estoy aquí pegando porque eso ni retándolo, si no lo hizo, pero yo le animo a que lo haga. Que usted mire a las personas, cuando usted ve a una persona, vea en su interior en cuanto a lo que le espera a esa persona sin Cristo. Una eternidad lejos de Cristo. Mientras que usted va a tener una eternidad con Cristo y va a tener una vida donde va a estar Cristo después de esta vida. ¿Se da cuenta lo que es el Evangelio? ¿Se da cuenta lo que es el poder de Dios? ¿Se da cuenta el poder que tiene cuando uno anuncia el Evangelio en esas palabras que usted anuncia a otra persona? Lo que usted está haciendo. Usted le está predicando a un montón de personas a través de esa que va a salvarse. Mire, tanto por parte de mi madre como por parte del padre de mi esposa, ambas familias fueron encontradas por Jesucristo. Hizo obras preciosas el Señor. Nos sanó, nos cambió la vida, cambió el rumbo de vida que estábamos llevando. Nos bendijo en la parte material porque se cumple la palabra de Dios y muchas veces se erra en esto.
que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras. Muchas veces cuando uno se convierte al Señor y no con muchos conocimientos todavía del Señor, comienza a irle bien las cosas. Comienza a decir, no tiene casa y el Señor le concede por la misericordia de él una casa. Gloria a Dios. Luego que tiene la casa, después ya no viene a la presencia del Señor porque se queda a arreglar la casa. Y se va olvidando, se va enfriando. Y bueno, no hace, que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, la heladera, la cocina, la bicicleta, la moto, el auto, lo que sea, van a ser agregados como consecuencia de su fidelidad a Dios. Primero Dios, después las demás cosas. Después también hay otra cosa, a lo mejor por ahí no tengo trabajo, y entonces estoy buscando trabajo, busco trabajo, oramos todos, Señor, consigue trabajo. Después ya no viene al culto, no viene a la iglesia porque está trabajando. Parece que las cosas, porque justo se da, pero usted busque a Dios y dígale, Padre, mira, tengo este problema, ayúdame a resolverlo. Pero el asunto es que nosotros le sacamos la responsabilidad a Dios sobre nosotros y le quitamos el poder de Dios sobre mi familia, sobre mi vida, tomando yo la autoridad de lo que yo quiero hacer y lo que yo me quiero mandar a hacer, a mi manera. No a la manera de lo que dice Dios, que debo buscarlo a Él primeramente. Cuando yo lo busco a Él, Él se encarga de las cosas. Usted sigue haciendo las cosas que debe hacer por sus responsabilidades. Y todo lo hacemos que tenemos. Pero Él es el que hace todas las cosas, no yo. Jesús nunca hacía las cosas por su cuenta. Él se encomendaba a Dios y le pedía al Padre si hacía o no lo hacía o qué tenía que hacer, siendo Dios mismo. ¿Y nosotros cuánto más? Tenemos que aprender a dirigir nuestra vida a la voluntad de Dios, no a mi parecer, no a mis proyectos, no a mi manera de vida, no. Porque eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios y en perjuicio mío y de los míos. Y después nos quejamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Y es muy sencillo, hay mucho más para hablar, pero este versículo hoy nos enseña que debo buscar primeramente la voluntad de Dios, el reino de Dios, la justicia de Dios. Y cuando yo estoy ahí, entiendo, porque entendemos todo, ¿qué me dice primero Dios? Está diciendo. Y después lo demás. ¿Por qué? Porque le tengo que agradecer a Dios. Y usted le debe agradecer a Dios por cada día que vive, por la salud, porque tiene vestido, porque tiene un techo, porque tiene alimentos, porque hasta aquí vive, porque Él es el dador de todas las cosas. Y entonces cuando yo entiendo que Él es el dador de todas las cosas, no yo soy el dador de todas las cosas, que Él administra mi vida, no que yo administro mi vida, entonces las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Va a costar un poquito, pero es una gran realidad. Dele el primer lugar a Dios en su vida. Y va a bendecir su familia. Va a bendecir su alacena, nos habla la Biblia así. ¿Cuánto tiene la alacena y la heladera? La mida por ahí está media, ¿vio? Le falta un montón, media vacía. Pero si usted busca a Dios, Dios le va a proveer. Y usted dice, ¿qué? ¿Va a venir Dios a llenarle la alacena? Sí. Quizá no va a parecerle, o sí, físicamente por ahí le va a llenar la alacena, pero Él tiene sus agentes y Él sabe cómo hacer las cosas, porque Él es Dios. Esto es para los que creen en Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted sabe que Dios es poderoso? ¿Es poderoso realmente para su vida? ¿Es poderoso para su familia? Él sigue siendo Dios. Él es todopoderoso. Ahora mire, el Señor, cuando vamos a la palabra, ahora vamos a entrar un poquito más, después de su resurrección, se presentó a los suyos. En el momento que
Después de resucitar, usted sabe que estuvo 40 días con sus discípulos, con la congregación de aquel entonces, hablando la palabra de Dios, enseñándola, comiendo después de haber resucitado su cuerpo, y bebía con ellos. Y les dio trabajo a los discípulos y a aquella congregación, y les dio las herramientas para ganar alma para su reino. Hoy también esto es para nosotros. Cuando Él les hablaba allí a sus discípulos y nosotros leemos ese pasaje, lo estamos repitiendo y recordando lo que Jesús dice y nos está hablando a nosotros también. Hoy el Espíritu Santo me habla a mí primeramente sobre estas cuestiones que debo poner en práctica más fuerte en mi vida, y a ustedes también. También es que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Ore por el barrio, ore por sus familiares que no conocen a Cristo, por sus amigos que usted tanto los quiere, pero sepa que si ellos no reciben a Cristo como Señor y Salvador, no van a estar en la eternidad con usted. Y usted está con ellos, ¿los quiere o no los quiere? Si los quiere, háblele de Cristo. Después está en ellos. Está el Espíritu Santo, el que va a ablandar los corazones y lo va a preparar para recibir al Señor. En Mateo 28, versículo 17, vamos a leer la palabra del Señor que dice allí. Está hablando de la resurrección de Cristo y dice, cuando le vieron, le adoraron. Está hablando de los suyos, ¿no? Dice, pero algunos dudaban de que era Jesús, dudaban, dice, pero si este estuvo muerto y ahora vive. Y en el versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y les dice estas palabras, por lo tanto, id. Y Él le da esa autoridad, esas palabras con autoridad, porque tenía la autoridad, porque había vencido en la cruz del Calvario a Satanás, que se había adueñado de lo que a Dios le había dado a Adán, y Adán lo perdió por pecar contra Dios. Jesucristo reconcilia nuevamente toda esa obra perdida a través de Adán, y recupera nuevamente la reconciliación del ser humano por medio de la muerte de Cristo y resurrección nuevamente con Dios. Y entonces le es dada esa autoridad por parte del Padre. Y Él manda, dice, por tanto, id, en el versículo 19. Ahora tiene la autoridad legal para hacerlo y mandar. Y dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole, discipulados, que los discipulen para aquellos que ya se bautizaron, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No van a estar solos ni desorientados aquellos que le obedezcan al Señor en este mandamiento, sino que el Señor va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Ahora Marcos, el otro evangelio también, escribe y dice algo similar, le agrega algunas cositas más. Marcos 16, 15. Y les dijo, hablando del mismo tema, de la misma ocasión, con otra visión como escritor de lo que él vio, él relata lo siguiente, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Le dice lo mismo que escribe allí Mateo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estos son los pasos de la persona cuando viene el camino del Señor. Mas el que no creyere será condenado, porque él mismo se autocondenó al no creer. Él mismo se condena a sí mismo, el que no cree. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. A ver, ¿qué ocurre con los que creen? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto, ¿qué está indicando? Que el Señor estaba con ellos y que estará con aquellos que le obedecen y seguirá estando con usted si usted le obedece y se larga a la obra, a la acción de ganar almas para Cristo. Usted no los va a sanar. Yo no los puedo sanar, pero Cristo sí los puede liberar, los puede sanar. ¿Y solamente eso? No, mucho más. Los puede salvar y le dar vida eterna y resucitar cuando llegue el momento de la resurrección y para vivir con Jesucristo por la eternidad. Todo eso lo podemos hacer nosotros. Nos cuesta muchas veces. Muchas veces tenemos trabas cuando queremos evangelizar. Pero esas trabas son lógicas. Hay alguien que no quiere que hagamos ese trabajo y pone traba. Entonces yo, si no tengo el conocimiento de Cristo, si yo no busco el reino de Dios para que Él esté en mí y se mueva en mí el reino de Dios, voy a ser débil, no voy a hablar, no voy a contar nada, no voy a decir nada. Y en el versículo 18 sigue hablando también las cosas que el Señor hará. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda cuando Pablo sufre el naufragio y llegan a una isla, se le destroza el barco y llegan a un lugar, a una isla bastante solitaria? Había algunos también, había gente que vivían, pero era una isla al fin. No era una ciudad como era Roma, como eran otras ciudades. Y entonces llovía y hacía frío, estaban juntando leña para hacer fuego. Y él, cuando junta leña allí, una víbora del lugar le pica la mano. Se le enrolla la mano y lo pica. Y los demás, como era una víbora, serpiente venenosa, esperaba que se mueran, que se hinche y que se muera, como era habitual con la picadura de esa víbora. Y pasaba el tiempo y no se murió y siguió viviendo. Entonces quedaron sorprendidos. Eso dice que incluso si comemos cosas mortíferas no nos hará daño, porque el Señor está con nosotros. ¿Se da cuenta todos los beneficios que tenemos como creyentes? El Señor está con nosotros. Si el Señor vive en usted y usted vive en Cristo, si usted le da lugar al Espíritu Santo, si usted le da lugar a Dios que gobierne su vida y que Dios haga lo que debe hacer de acuerdo a los designios que Él tiene para cada uno de nosotros, lo dejamos que Él haga y no tomamos nosotros el lugar de Dios, quitándole, yo le digo, te entrego mi vida, mi alma, soy todo tuyo, y después vengo y le saco todo lo que yo le entregué y lo hago yo a mi manera. Ahí lo erramos. Pero si yo le doy la autoridad a Él y espero en Él, Él lo va a hacer. Lo dice la palabra de Dios. Tenemos que esperar en Dios, confiar en Dios. Él tiene su tiempo, Él tiene su forma y Él lo hace como Él sabe hacer, que es la mejor manera de cómo va a salir bien las cosas cuando Él la hace. Mejor que si yo la hago y que si usted la hace. Y dice en el versículo 19, y el Señor después que les habló, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Solamente, ¿qué tenemos que hacer aquellos que le creemos a Dios? No los que creen en Dios, no. Los que les creemos a Dios. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, y hace la suya. Yo le estoy hablando de los que le creemos a lo que dice Dios, confiamos en su palabra y somos fieles al Señor y le obedecemos al Señor, respetamos al Señor. Entonces,
cada uno de nosotros podemos estar seguros que el Señor está con nosotros y podemos poner manos a la obra. Háblele a alguien de Cristo. ¿Nunca lo hizo? Háblele. Y usted dice, ¿pero cómo hago para hablar? Ya le voy a decir. Mire, tantas cosas hay para hablar y decir. En el 28:17 de Mateo, recordemos que era lo que habíamos leído, dice, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. En Mateo 28. Dice, puede ser que también algunos de nosotros que vimos su poder, experimentamos cambios en nuestras vidas, pero todavía dudamos un poco. Dudamos de algunas cosas. No digo del tanto de la fe creemos, más o menos creemos, la rebuscamos un poquito para creer. Lo más debilucho, ¿no? Lo más que... Y está el otro no, que cree un poco más. Y está el otro sí, que cree de lleno en el camino del Señor. También aquellos discípulos muchas veces dudaban. Pero en Juan 14 hay algo tan hermoso. Allí nos habla de que Jesús es el camino al Padre. ¿Qué quiere decir? Que ninguna religión tiene autoridad para salvar a alguien. Ninguna religión está designada por el Padre Dios para que lleve a alguien al cielo. El único autorizado para hacer que alguien entre al cielo es Jesucristo. Él puso a Jesús y es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre sino por medio de Jesús. Y tenemos que pasar por Jesús. Hay mucha gente que no quiere pasar por Jesús. Buscan sus propias ideas, su propia forma de vida, su propia religión, a su manera. Pero eso no sirve, no funciona. Porque el eterno, que es Dios, que es de la eternidad hacia atrás, puedo decir, a la eternidad hacia adelante, es Dios. El único. A ese Dios amamos, glorificamos, y ese Dios es lo que dice que nadie va al Padre. Nadie puede entrar en el cielo si no pasa por Jesucristo. Ahora, en 14:12 dice Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Usted sabe que usted puede hacer las mismas obras que Jesús? Y todavía puede hacer cosas mayores que de las que hizo Jesús. Usted dice, pastor, me parece que usted ahí ya... Es verdad. Mire, Jesús sanó enfermo, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, entre otras cosas, ¿no? Y también los discípulos lo iban a hacer. Él convirtió a los pecadores y se llevó grandes multitudes. Los discípulos también lo iban a hacer. Ahora la obra de Jesús, no ha de cesar jamás ni ha de fracasar, progresará. Porque Jesucristo es el mismo ayer, es hoy y por los siglos. ¿Lo sabemos? Jesucristo es el mismo. Cuando estaba en el cielo, cuando estaba en la creación, antes que el mundo fuera, por Él fueron hechas todas las cosas. Después que el mundo fue hecho, pasó tantos siglos, y la eternidad anterior a Él y la eternidad ahora en adelante, sigue siendo Jesucristo el mismo. Él no cambió. Y Él dice además, ¿qué es eso de que haremos mayores obras que Él? Le decía a los discípulos que estaban ahí escuchando. Fíjese si no, para ser breve, no leemos nunca en los evangelios que la sombra de Jesús curase a alguien. Pero nosotros podemos leer en Hechos 5:15 con Pedro, que la sombra de Pedro sanaba aún a los enfermos. Oh, ¿esto lo dice el Señor? Sí. Y Pedro pasaba a él y con la sombra
cuando le amontonaban la cantidad de enfermos donde él pasaba, donde le iba, la sombra de Pedro también sanaba a los enfermos. ¿Usted lo cree eso? Jesús no dice de Jesús que hizo eso, ¿no? Mire, Jesús logró reunir a los sumo 500 discípulos, pudo formar cuando Él asciende a los cielos. ¿Se acuerdan? En 1 Corintios 15:6 nos habla esto. Mientras que en el primer mensaje de Pedro, en el Pentecostés, con una predicación de Pedro, unas 3.000 almas se añadieron a la iglesia. Hechos 2:41. ¿Se da cuenta? Que sus discípulos están haciendo cosas que no están escritas que Jesús hizo. Hablando de salvación, que le alimentó, sí, que le dio de comer, sí. Pero acá estamos hablando de que son añadidos a la iglesia, que son transformados en discípulos. Mire, el verdadero autor de la salvación, ¿quién es? Dios. Y nosotros somos instrumentos de Dios para llevar a cabo lo que Él nos encomendó. Hermanos, anímese. Él está con usted. Él le ama. Él es verdad. Lo que le está diciendo es una realidad. No es un cuento, no es una idea, no es una fábula. El Señor está con nosotros. Y en el Antiguo Testamento, en Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. ¿Por qué es sabio? Porque obedece a Dios. Porque hace lo que Dios le dice que hace, que debe hacer. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No sabe lo que puede afectar a usted dándole el mensaje de salvación a una persona que no tiene a Cristo. No sabe el efecto que puede hacer, un efecto dominó, que puede ganar cantidades de alma para Cristo porque uno se salva. Andrés trajo a Pedro. Pedro lo que hizo fue increíble. Uno trae a otro y se hacen cosas increíbles y usted no sabe. Incluso las maestras de escuela dominical no saben a quién le están enseñando. Está enseñando a un niño, pero no sabe lo que va a hacer ese niño el día de mañana. Lo está instruyendo al niño. Y la Biblia nos dice que debemos instruir al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Señor nos manda a la tarea que tenemos que hacer, que la hagamos, predicar, o sea, hablar a otros de Cristo para que venga la salvación. No tengamos miedo de hablar del Señor. Si no sabemos cómo hacerlo, escuchemos. Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en el 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, y si sabemos cómo hacerlo o no sabemos cómo hacerlo, ahora podemos aprender sin demorar el trabajo que tenemos por delante que nos mandó el Señor, porque el tiempo es corto. Nos presentamos al Padre, le pedimos al Padre en el nombre de Jesús y Él nos va a dar la sabiduría para hacerlo. Una cosa simple que podemos hacer es poner una meta. ¿Cómo hacer? Primero debemos orar al Padre en el nombre de Jesús para que nos presente a las personas que tenemos que hablarle. No nos podemos largar así de una a una persona. Bueno, si usted lo quiere hacer y sabe hacerlo, bien. Pero normalmente vamos, Señor, yo quiero hablar de ti a las personas, pero no sé cómo hacerlo. Así le pedimos, como estamos, no, tanto Señor, te amamos. O por ahí modulamos la voz y decimos, Padre eterno, que estás en los cielos, magnífico tú eres. Y le hace una reverencia. No, háblele, como dice, Padre, mira, te necesito, yo quiero trabajar para ti, para tu reino. Hay gente, tengo amigos que no te conocen y yo quiero a mi amigo, a mi familiar, lo quiero.
y quiero que Él te conozca. ¿Cómo puedo hacer? Oro para que esa persona te conozca. Usted se lo pone en oración. Ahora Él le va a presentar a las personas por las cuales usted oró en el momento oportuno que usted tiene que hablarle. No se le adelante, no vaya a buscarlo, deje que el Señor se lo presente, porque usted le pidió a Dios que haga una obra. Ese es otro error de los cristianos, que le pedimos a Dios que haga una obra y después la hacemos nosotros y lo dejamos pagando al Señor, después así nos va. Cuidado. Yo encomiendo al Señor mi camino, nos enseña la palabra y nos dice, encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. Nosotros nos hemos quedado quietos. Y entonces usted está un día, ni se acordó ya que oró por su amigo Pepe o doña Pepa. Usted oró por ellos. Y usted ni se acordó ya que había orado. Y por ahí un día va caminando y viene a la chuequeada y doña Pepa o don Pepe viene y le dice, mira, ¿cómo le va a decir? Yo había orado por esta persona. ¿Y ahora qué le digo? ¿Qué hago? Usted oró al Señor, el Señor le va a dar la salida. Y le comienza a hablar, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? Mirá, yo quisiera hablarte de algo, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu salud? Y seguro si es grande o es chico hoy en día también, por ahí algún problemita de salud tendrá. Bueno, y usted le comienza a hablar, ¿por qué no conoces a Jesús? Me gustaría, mirá, yo conozco a Jesús, le cuenta su testimonio. Y ahí está, Jesús se la presentó en el momento que debía ser, el momento oportuno. No hagamos como Saúl, que presentó el holocausto y el sacrificio que debía haber presentado el profeta. Él se adelantó porque Samuel tardaba en llegar. Y él dice, el pueblo se me rebelaba, el pueblo se quería ir, ya estaba cansado de esperar, y como vi que no venía, yo me largué y hice el sacrificio, yo ofrecí el holocausto a Jehová, locamente has hecho, le dice Samuel. Y ahí sí, por eso fue destituido del reino. Nosotros cuando le pedimos algo a Dios, no le quitemos el pedido a Dios y lo hagamos nosotros a nuestra manera, jamás. Espere en Él, lo presento a Dios, espere en Él, no se adelante, espere en Él y Él lo va a hacer mejor que nosotros. ¿Está apurado para recibir respuesta de Dios? Tenemos que esperar en Dios. Hermano, hagámoslo. Comience a orar por persona y traiga persona a la casa del Señor. Háblele que se congreguen, que vengan a los pies de Jesucristo. Juan 15 nos habla de la vid verdadera. O sea que para hacer las obras de Jesucristo debemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Aquí hay una cosa, orar en todo tiempo, aún en silencio mentalmente. Fíjese que es muy curioso lo que dice en Juan 15. Juan 15 dice, él habla de permanecer en Él. Si nosotros vamos allí desde el versículo 4 al 16, lo nombra 11 veces al verbo permanecer, permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros, etcétera, etcétera. Léalo después, va a ver qué lindo que es. Hace referencia al trabajo de podar las ramas que no dan fruto y estar en la vid verdadera que es Jesucristo. El versículo 16 dice, yo os elegí a vosotros y os puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestros frutos permanezcan. Aquí hay un detalle muy importante también. Cuando mantenemos comunión íntima con Cristo y sus palabras nos controlan a través de su Espíritu, todo lo que pidamos será hecho porque va a estar de acuerdo con la voluntad del Señor. Siempre le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿O cómo tomo este asunto? ¿Cómo hago con esta situación en la que me encuentro? ¿Qué harías tú? Jesús hacía muchas cosas cuando estaba presionado a responder. Cuando le trajeron a la mujer, dice, ¿qué dices tú? La hemos encontrado en adulterio.
y la ley dice que hay que apedrearla. Y él no se paró allí y le comenzó a decir, hay que apedrearla. Él se agachó y escribió. Se tomó su tiempo, ¿no? Se tomó su tiempo. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a tomarnos el tiempo para responder, para decir lo que tenemos que hacer esperando la orden de Dios. ¿Avanzamos o no avanzamos? Hay tantas cosas, ¿no?, que nos enseña la palabra de Dios. La oración eficaz está conectada con el fruto que tendremos y depende enteramente de nuestra comunión con Jesús. Oremos cada día más. ¿Cuántas veces ora en el día? Por ahí algunos dicen, hay que orar. Hay que orar. Sí, hay que orar. Y todos los jueves tenemos ayuno y oración, no se olviden. Todo el día jueves, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cada uno en su hogar, en su familia, como pueden, hacen el ayuno y la oración. Dios le va a bendecir mucho. Cuando Cristo está en el corazón del creyente, cumple los deseos del corazón del creyente. Solamente cuando Él está en nosotros. Y nuestro deseo, entonces, llegan a ser los deseos de Cristo. Y la mente nuestra va a llegar a ser la mente de Cristo. Entonces, todo lo que hagamos nos va a salir bien. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? ¿Quiere usted tener bendiciones y victoria en la vida? Tenga a Cristo en su mente, tenga a Cristo en su corazón, tenga a Cristo en su vida y va a ser diferente todas las cosas. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Hermanos, hemos escuchado lo que le agrada a Dios en cada uno de nosotros para que lo hagamos. Amamos a Dios, creemos que Jesucristo es el Hijo del Padre y que somos de Él. Dice la palabra que haremos cosas mayores que las obras que Él hizo, si somos creyentes en Él. Necesitamos cada día más de Jesús y menos de nosotros con obras de la carne. El Señor viene pronto, acerquémonos más a Dios y Él se va a acercar a nosotros y así llevaremos muchos frutos y no estaremos ociosos. Hablemos de Cristo a los perdidos y traigámoslo a su presencia. ¿Están de acuerdo? Amén. No le voy a decir, levante la mano a los que estén de acuerdo. No. Están de acuerdo, han entendido, han comprendido. Ahora manos a la obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Señor, tú hoy nos hablaste y nos has llamado a hacer obras mayores de lo que vos hiciste. Señor, tú tienes todo preparado para cada uno de nosotros, para que te sirvamos con alegría, para que podamos llevar la preciosa semilla. A lo mejor algunos van a rechazar, a lo mejor otros van a también a ser diplomáticos, pero también la rechazan diplomáticamente. Pero habrá otros que la van a recibir. Es aquella semilla que va a caer en buena tierra, en tierra fértil. Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte en la proclamación del Evangelio, como tú lo mandaste. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ver en nosotros mismos reflejada la imagen de Jesucristo. Toma nuestra mente, nuestras vidas, nuestros corazones y que nos podamos ocupar primeramente del reino de Dios y su justicia. Y que hagamos lo imposible para poder cumplirlo y buscarlo. Y así todas las demás cosas, todo lo que necesitemos van a ser añadidas. Porque tú lo dijiste y tú no mientes. Tu palabra es verdad y tú tienes poder y tienes la autoridad. Gracias, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia y decirte te amamos, Señor.
Te alabamos, glorificamos tu nombre, porque tú vives y reinas para siempre y nos amas. Y has hecho cosas maravillosas y las seguirás haciendo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos y por la eternidad. Gloria, la honra y el honor y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. La gloria y la honra es para nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Aleluya.